Muy buenas tardes. A continuación se presenta el taller número 2 de Medicina Deportiva de la Universidad de Cundinamarca. Comprende el tema de fracturas. Primeramente, ¿qué es una fractura? Segundo, tipos de fracturas. Tercero, efectos de tipo de fuerzas aplicadas en el hueso con relación a la fractura. Cuarto, factores que influyen en las fracturas. Quinto, fracturas en los niños. Sexto, osteoporosis. ¿Qué es una fractura? Una fractura es la solución de la continuidad del tejido óseo en cualquier hueso del cuerpo. Se produce como consecuencia de un esfuerzo excesivo que supera la resistencia del hueso, es decir, es la consecuencia de una sobrecarga única o múltiple y se produce en milisegundos. Dentro de los tipos de fractura encontramos Una fractura completa, estable, es aquella fractura donde el hueso, valga la redundancia, se fractura completamente. Esta no produce ningún desplazamiento, pero podría generarlo si se realiza algún movimiento inadecuado en el momento en el que se esté tratando la lesión. Esta puede ser o no quirúrgica, ya dependiendo del diagnóstico del doctor o el especialista que esté en su momento tratando esta lesión. Eh, Tenemos en cuenta que esta fractura, como puede o no ser quirúrgica, de no serlo así, puede ser tratada con inmovilización con vendajes blandos, eh, puede ser tratada también con yeso circular y entre otros que le pueden ayudar a la inmovilización de la articulación que esté afectada en su defecto el hueso roto para que ésta no genere ningún desplazamiento y se pueda recuperar de la mejor manera. Una fractura incompleta es la que afecta solo en parte el grosor del hueso y los fragmentos no llegan a separarse. Esta también es llamada fractura en rodete o en tallo verde. Esta se emplea cuando el hueso solo está agrietado o parcialmente fisurado. En ella el hueso no se quiebra completamente, suele ser el resultado de una lesión relativamente menor. Como lo mencionaba, también es llamada fractura de tallo verde, ya que es, como su nombre dice, una fractura incompleta que semeja al quiebre de una rama de un árbol joven. Solo uno de los lados del hueso se fractura y el hueso se dobla. Cabe recalcar que esta fractura incompleta es un poco más amplia que una fisura. Esta mantiene de cierta manera estabilidad del hueso sin sin desplazarse de ningún lado y no es requerido realizar cirugía, sino simplemente inmovilizar la zona, dar reposo y con los tratamientos adecuados realizar el debido proceso para su recuperación completa. Un edema óseo es una lesión en la zona medular del hueso que puede aparecer por diferentes maneras. Por contusión, que son golpes o traumatismos en la zona donde aparece la lesión, por microtraumatismos, que puede ocurrir también en un determinado deporte donde se haga un gesto repetitivo o derivado de otra lesión, que ya esta es más secuela de alguna mala recuperación. También se tiene en cuenta que un edema óseo no es propiamente una fractura, eh, es, es compleja de diagnosticar y de trabajar. Esta se presenta por traumatismos o microtraumatismos, los cuales se pueden evidenciar por resonancia magnética o por medio del TAC. Una fisura ósea no es más que una fractura del hueso incompleta. Esta se caracteriza por no haber una separación de los bordes y no haber ningún fragmento óseo. Podríamos decir que es como una herida o grieta que se produce en el hueso. Normalmente esta se genera por un exceso de presión producida por un traumatismo. Es una lesión que se puede generar en cualquier tipo de hueso, pero que se da con mayor frecuencia en los huesos planos. Esta, esta lesión muchas veces es pasada por inadvertida. Eh, las personas a veces les dan muy poca importancia ya que pues genera dolor, pero no es un dolor excesivo, es simplemente una molestia. Así que dan por alto y no se percatan de que puede ser algo más grave.
Pero así como es algo sencillo, también es algo que se puede recuperar de mayor facilidad sin dejar alguna secuela, ya que, pues como bien lo mencionamos, es una pequeña grieta que se da en el hueso que fácilmente se puede tratar y se puede recuperar. Una fractura conminuta es aquella en la que el hueso se fractura en dos o más fragmentos. Eh, la fractura conminuta suele darse por fuertes impactos. Esta implica cirugía completa. También tiene mayor complicación a la hora de realizar la operación, ya que puede ocasionar infección, puede ocasionar menor consolidación, eh, trae consigo deformidad y alteraciones a la hora de recuperar el hueso que se ha fracturado. Eh, Cabe recalcar que esta fractura eh, es una de las más complejas, ya que, como evidenciamos en la imagen, si se fractura el hueso en múltiples partes, a la hora de reconstruirlo va a tener grandes complicaciones. Por eso, esta es una de las fracturas más difíciles de tratar. Una fractura abierta es aquella fractura en la que los extremos óseos han penetrado la piel y en la que existe una lesión de gravedad variable de los tejidos blandos que recubren este mismo. En esta fractura hay una disrupción ósea, involucra daño de la piel y también daño en los tejidos blandos, permitiendo una comunicación entre el medio externo y el interno, que en este caso viene siendo la perforación de la piel. Eh, en esta fractura se tiene en cuenta que hay desgarro de tejidos y de piel. Por obvias razones, se tienen que hacer eh, tratamientos quirúrgicos que ayuden a la recuperación de este mismo, y también al ser expuesta trae consigo grandes problemas de infección ósea, ya que eh, está expuesto a todo o a todos aquellos contaminantes que tiene el medio ambiente y el mundo exterior debido a esta fractura. Es una fractura muy delicada de tratar, ya que, como lo mencionamos, está expuesto sus tejidos blandos y todo lo que consigo lleva a infecciones y demás cosas. Las fracturas de tallo verde son propias de los niños. Eh, Esta es una fractura incompleta del hueso con una forma que recuerda a la de una rama verde a medio romper. Esta se produce cuando el hueso se dobla y se agrieta. En lugar de quebrarse por completo en partes separadas, eh, la fractura tiende a romperse solo de un lado. La fractura tiene una apariencia similar a lo que sucede cuando se quiebra un tallo o una rama de un árbol. Tenemos en cuenta que son, como lo mencionábamos anteriormente, exclusivas en niños y ya propias de huesos largos. Son estables, pero requieren reducción y en ocasiones requieren de cirugía para su posterior tratamiento y recuperación del mismo. Las fracturas por estrés son causadas por la fuerza repetitiva, a menudo por el uso excesivo, como lo son los saltos repetidos de un lado a otro o correr en largas distancias. Estas fracturas también se pueden desarrollar por el uso normal de un hueso debilitado, por una afección como lo es la osteoporosis. Eh, Estas fracturas son ocasionadas por microtraumatismos a lo largo del tiempo. Son muy difíciles de diagnosticar, eh, no poseen trazo limpio y se genera muy poco dolor a comparación de otros tipos de fracturas, los cuales son más difíciles de tratar que este mismo. Tercer punto. Efectos del tipo de fuerza aplicada en el hueso con relación a la fractura.
Bueno, primeramente, cabe recordar que la respuesta del tejido óseo frente a las fuerzas que se aplican sobre su superficie dependerá del tipo de fuerza que se le aplique, el tipo de hueso al que, al que vamos a someter a esta fuerza, así como la densidad, arquitectura y composición del tejido óseo. También cabe acotar que el hueso presenta dos tipos de fases, que es la fase elástica y la fase plástica, en donde nos direcciona al tipo de fractura en lineamiento al esfuerzo que genera cada tipo de hueso. Un ejemplo, los huesos largos, formados fundamentalmente por hueso cortical, pues tienen una propiedad que son más elásticos y poco plásticos, en donde pues estos huesos la resistencia será mayor cuando la fuerza se aplique de forma vertical, al sentido obviamente de la carga. Asimismo, pues si se aplica una fuerza de forma oblicua, pues la fase plástica se acortará y el hueso se fracturará con más rapidez. Entonces encontramos que en dependencia de estas características, pues las fuerzas que se le apliquen al hueso definirá los diferentes trazos de fractura que se generen. Dentro de los efectos del tipo de fuerza en dirección del tipo de fractura, podemos decir que cuando el hueso está sometido a tensión, el hueso se rompe transversalmente. Es un mecanismo poco frecuente, pero se da cuando hay una contracción muscular muy fuerte que produce un arrancamiento, una avulsión de la inserción muscular, donde trae consigo un desgarro, un arrancamiento de un trozo de hueso. Seguidamente encontramos la fuerza de compresión, en donde los efectos generalmente están dados en el hueso esponjoso o epífisis, en donde la aplicación de esta fuerza da una respuesta a un trazo oblicuo o una línea oblicua, donde también encontramos que los mecanismos fundamentales de la fractura del hueso esponjoso y epifisiario y los huesos cortos están dados en la ruptura de las trabéculas, de los sistemas verticales, de los sistemas horizontales, produciendo así un hundimiento y en casos donde la fuerza se da de forma excéntrica a la epífisis, produciendo una separación del fragmento epifisiario. Asimismo, pues si se da de forma concéntrica, encontraríamos también un punto de inflexión máxima en donde generaría también un tipo de flexión. Posteriormente encontramos que el mecanismo de fractura de una fuerza flexora se genera primeramente en el vértice de convexidad, en donde, como lo vemos en la imagen, en el punto Q encontramos una fuerza que genera un desplazamiento en el punto B y en el punto A, en donde las laminillas están sometidas a mayor tracción y por ende el eje neutral también se ve afectado y lo que genera que en la línea de la concavidad del hueso genere un tipo de fuerza de comprensión, lo que generaría un ala de mariposa, lo que generaría una abertura en V y que generaría un desplazamiento de la fractura a la concavidad del hueso. Generalmente esta respuesta a la fractura se da en tres fragmentos, en un fragmento de cuña. Finalmente encontramos el mecanismo de fractura de la fuerza de tipo torsional o de torsión, en donde esta respuesta está dada por una fractura espiroidal, en donde las características están dadas por abarcar todo el hueso, son muy frecuentes en las tibias, se producen por la aplicación de dos fuerzas de tracción en sentido inverso al eje longitudinal de la diáfisis. Encontramos como ejemplo el pie en el suelo y en posición un giro brusco del cuerpo. Obviamente esta rotación determina la línea espiroidea y también lo largo que se manifieste en el hueso. Eh, bueno, ese serían los efectos en el mecanismo de la fractura. Factores que influyen en las fracturas. Primero, edad y sexo. No es lo mismo que se produzca una fractura a un niño o a un adulto mayor y por lo general las fracturas las puede sufrir más una mujer que un hombre a partir de los 50 años de edad. Segundo, el peso, la altura y su relación con el índice de masa corporal. Tercero, fracturas previas después de los 50 años. Cuarto, historial familiar de fracturas de cadera. Quinto, si la persona fuma o bebe alcohol, se considera a partir de 3 unidades diarias. Y sexto, si tiene ingesta de corticoides, que es un medicamento que puede debilitar los huesos. Para finalizar con los últimos dos temas que vamos a tratar en este video, vamos a continuar con lo que sería el tema de fracturas en los niños.
Hay que recalcar que los niños tienen huesos que están en crecimiento, por ello, uno de los datos que debemos tener en cuenta es que tienen cartílago de conjunción. Este determina el crecimiento de los huesos largos. Entonces, si llega a haber una lesión en ese cartílago, puede repercutir en el crecimiento del miembro. En el caso de los miembros superiores es menos importante porque es una repercusión, sobre todo estética en este caso. Pero si nos vamos a un caso en los que la lesión sea en los miembros inferiores, no solo es estética, sino también funcional. Continuando con esto, el periósteo es activo y tiene una capa cambial muy activa que va a favorecer la consolidación de esa fractura. De ahí que se consoliden antes de que sean mayores. Entonces, esto hace que, digamos, el callo de la fractura se pueda remodelar y así se pueda corregir muchas deformidades, pero no las rotaciones. También está menos mineralizado, tiene más colágeno y por ello son más elásticos y se rompen de una manera diferente, lo que sería como tal la fractura de tallo verde o que sería una ruptura incompleta de la diáfisis. También pueden aparecer fracturas en rodete, que son aquellas en las que se den las trabéculas y se rompen haciendo que el diámetro del hueso se ensanche. También hay que recalcar que las fracturas de los niños tienen una gran capacidad de regulación. Esto en la zona sometida a presión que se produce en lo que sería el acúmulo de hueso, de tal manera que la diáfisis se ensancha por acúmulo de hueso y como esa zona ensanchada está sometida a la tracción, se reabsorbe el hueso en la zona contraria. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace es que el hueso vuelva a estar recto y digamos la regulación, además de que corrige la angulación o traslación, como se ha dicho antes, pero aquí digamos entraría que no corrige el tema de la rotación, o sea, más las posiciones rotacionales. También en las fracturas femorales de los niños, que se darían entre los 2 o 4 años, hay un aumento del crecimiento y hasta 2 centímetros. Y por eso es que no hay que corregir de manera anatómica porque, digamos, el estímulo del crecimiento provocaría que el hueso fracturado creciese más que el sano. Entonces, sino que en este caso lo que haríamos es, digamos, dejaríamos cierto acortamiento en el miembro lesionado para compensar el crecimiento y longitud de la fractura. Continuando con otro subtema de esa misma rama, hablaríamos de lo que sería la epiofisiólisis traumáticas. ¿Qué quiere decir esto? A este término se le considera la fractura que afecta a la región epifisometafisaria de los huesos largos. Afectan afectan el cartílago y por ello tienen el riesgo de producir alteraciones del crecimiento, angulaciones o acortamientos. Estas lesiones también tienen una clasificación según Salter-Harris. Empezaríamos por los grados en los que están clasificadas. El grado 1 de esta sería la fractura en la que atraviesa solo atraviesa la epífisis y lo que sería atraviesa la zona de los grandes condroncitos, desplazando la epífisis completamente, pero solo ella. No suele repercutir sobre el crecimiento y no es demasiado frecuente. Continuando con lo que sería el grado 2, es muy parecido y empieza como el número 1, como el grado número 1. Pero en un momento determinado la fractura se hace metafisaria y se lleva un triángulo de metáfisis a pesar de toda la capa germinal. Tampoco digamos, termina afectada. También es la más frecuente y afecta en parte al cartílago de conjunción y también una parte de lo que será la metáfisis. Siguiendo con el grado 3, a partir de él se afecta lo que sería la capa germinal. Entonces, por tanto, se afecta el crecimiento. Hay una fractura que atraviesa la articulación y la epífisis de manera vertical. Requiere una reducción anatómica siempre y también se puede soltar lo que sería en una esquina de la epífisis, lo que puede provocar un bloqueo parcial del crecimiento y habría una parte que crece y otra no, dando lugar a una deformidad angular. En este caso afecta por tanto la fisis y el cartílago articular. Siguiendo con el grado 4, aquí la lesión empieza en el cartílago hialino y se lleva un fragmento epífiso-metafisario, lo que sería una repercusión sobre el crecimiento y puede dar un bloqueo completo o parcial, lo que sería una angulación del hueso. En este caso se lesiona el cartílago articular por el fragmento desprendido y afecta a todas las capas de la fisis. Siguiendo con lo que sería el grado número 5, esto ya se daría por una contusión que aplasta el cartílago de conjunción impidiendo el crecimiento. En este caso muchos autores niegan este grupo, pero hay que conocerlo porque pues siempre hay la posibilidad de que pueda llegar como tal a darse ese grado. Continuando con el grado número 6, este también es una derivación de la clasificación de Patterson. Aquí lo que se produce es un arrancamiento ligamentoso y afecta tanto la epífisis como fisis y metafisis. Y para terminar, lo que sería el grado número 7, esto ya lo que sería como se conoce, lo que sería una amputación parcial en una fractura abierta. Finalizando con el último tema que vamos a tratar durante este video, seguimos con la osteoporosis. Este es un estado patológico del esqueleto caracterizado por una resistencia ósea deficiente que predispone un riesgo de fractura elevado. Haciendo un pequeño ejemplo, si comparamos lo que sería una forma normal con lo que sería la osteoporótica, vemos que las trabéculas más finas del hueso son menos resistentes y de peor calidad. También las osteoporóticas tienen una intervención quirúrgica de mayor dificultad en lo que sería el caso de reparación. También la osteoporosis es considerada la enfermedad metabólica ósea más frecuente. Esto también teniendo en cuenta porque su prevalencia, o mejor dicho, se desarrolla durante lo que sería el envejecimiento de la población. En este caso, aproximadamente el 40% de las mujeres postmenopáusicas la presentan. Esto serían las mujeres de más de 50 años. Aquí hablamos también de un porcentaje de posibilidad de sufrir una fractura. En este caso hay un 16% de posibilidad de sufrir una fractura de cadera, un 32% de sufrir una fractura vertebral, un 15% de sufrir una fractura de muñeca y más de un 50% de sufrir al menos lo que sería un tipo de fractura osteoporótica. Ahora, siguiendo con una pequeña definición de la Organización Mundial de la Salud, también se considera un esqueleto osteoporótico cuando hay una disminución de la masa por debajo de 2,5 de la desviación estándar de lo que sería el máximo de masa ósea de un adulto joven, lo que sería un consiguiente de riesgo de fractura.
Recalcando lo anterior, hay que pues, definir también que la masa ósea es lo que se considera el máximo de masa ósea que se alcanza al final de la maduración esquelética y es fundamental al momento, digamos, de existir una relación inversa entre la densidad ósea y el riesgo de fractura. También la fortaleza ósea es otro término que se maneja en este caso, que digamos, este depende del contenido mineral, en teoría de gramos, y su densidad, lo que sería masa de hueso por unidad de volumen. Este también se mide habitualmente por densitometría ósea, que mide lo que sería el área del hueso. Continuando, en la osteoporosis el hueso está sometido de forma permanente al proceso de remodelado, en el que digamos, empezamos con el que frente a los osteoclastos, estos reabsorben el hueso, y en la superficie de las trabéculas, en el hueso esponjoso y honrado, hay túneles en el hueso cortical. Estos túneles a los cuales a partir de los que se forman nuevas osteonas por los osteoblastos, acompañantes que son también los encargados de regenerar hueso en la superficie trabecular. Esta es una situación de equilibrio en donde la neoformación es equivalente a la destrucción. Aquí ya vemos un factor de la edad porque se establece un desequilibrio permanente con predominio a la destrucción y la capacidad del esqueleto de perder hueso está en relación con el máximo de masa ósea alcanzado durante la juventud. También la osteoporosis puede ocurrir en lo que sería la laguna, lo que sería la laguna más profunda y los osteoblastos no son capaces de depositar tanto hueso como es necesario. Lo normal que ocurre en este tipo de situaciones sería un equilibrio en el remodelado óseo. Hay dos tipos de osteoporosis. Está la osteoporosis tipo 1, que es de donde digamos el remodelado es rápido, con un incremento en las unidades de remodelación y una menor formación ósea, lo que sería la osteoporosis postmenopáusica. Y la osteoporosis tipo 2, donde es de remodelado lento, con una disminución en la destrucción y más en la formación ósea, es la osteoporosis de los ancianos, y afecta tanto a hombres como a mujeres. Ahora proseguiremos a mencionar lo que serían características biomecánicas del hueso osteoporótico. Comenzamos, digamos, con la reducción de masa ósea. Esto sería una reducción de la densidad aparente, o sea, masa de tejido óseo y volumen espécimen. También afecta más al hueso esponjoso. Y la resistencia a la compresión axial es proporcional al cuadrado de la densidad, o sea, vértebras y metáfisis. La resistencia al hueso esponjoso es directamente proporcional al cuadrado de la densidad ósea aparente y a la microarquitectura de las trabéculas y su distribución espacial conectiva y a las propiedades de las laminillas óseas. También hay una pérdida de la conectividad, una redistribución de la masa ósea y por consiguiente también la disminución de estrógenos acelera la destrucción ósea. Se activan más unidades de remodelado y la cantidad del hueso depositado es menor. También hay una afectación del hueso esponjoso, que es mayor al tener mayor superficie disponible para la acción de los osteoclastos, y las trabéculas se adelgazan y transforman en columnas de menor diámetro. Siguiendo con las trabéculas transversales, se afectan más y desaparecen, quedando solo las trabéculas verticales. Se pierde la conectividad, el hueso esponjoso pierde resistencia y también se fractura por compresión. Cuerpos vertebrales radiodistal, región troncateria. Continuando con lo que sería la osteoporosis a nivel diafisario, aquí empezamos con las corticales, digamos, las corticales empiezan a adelgazar por lo que sería una reabsorción endotal. Las osteonas regeneran estas en menor, digamos, con menos calcio, lo que sería un proceso más tardío en lo que sería la maduración, y son sustituidas por partes de un hueso plexiforme. También cuando hay una aposición periostal asociada, esta digamos hace un aumento en el diámetro externo y de momento lo que sería la inercia del diafisario con una mayor resistencia a la flexión o torsión. Para acabar también, los esfuerzos mecánicos producen microfracturas corticales que en condiciones normales se repararían evitando la pérdida de resistencia. Pero en el hueso osteoporótico la reparación es más lenta y la persistencia de las microfracturas favorece la aparición de fracturas completas con cargas que un hueso normal resistiría.